Hay un lugar donde el dolor no entra, donde los recuerdos se apagan, un lugar donde trabajas, pero no amas. Bienvenido a Severance del amor, cuando el trabajo nos divide el corazón. Hay un niño que corre hacia la puerta cuando escucha la llave. Corre 2 pasos y frena. Ese freno no tiene nombre, no es miedo, no es duda. Es algo que aprendió sin que nadie le enseñara, a leer el cuerpo del padre antes de tocarlo. 1 segundo. Eso es todo lo que necesita. En ese segundo mira los hombros, la velocidad del paso, el peso del maletín, la forma en que el aire cambia cuando alguien entra a una casa después de haber sido otro durante 8 horas. Si el cuerpo viene rígido, baja la voz. Si el cuerpo viene ligero, salta. No sabe que lo hace, pero lo hace todas las noches, como un ritual que nadie instaló y que sin embargo funciona con la precisión de un sistema. La puerta se abre, el padre entra, el niño corre, el abrazo ocurre y el gesto es perfecto. Los brazos lo levantan con la misma fuerza de siempre. La sonrisa aparece en el momento justo. Las palabras salen como si hubieran estado esperándolo todo el día. Pero hay una fracción mínima, invisible, en la que el cuerpo llega antes que la emoción. Como si el amor necesitara un segundo para cargarse. Como si algo tuviera que reconectarse antes de sentirse real. El niño no piensa nada, solo registra que a veces el abrazo es inmediato y a veces es correcto. Correcto no es lo mismo que pleno, pero todavía no sabe esa diferencia. Todavía cree que todas las formas de ser sostenido son iguales. Él ve continuidad, ve un padre, ve un cuerpo que lo levanta con la misma fuerza. No ve el piso de abajo, no ve las 8 horas borradas, no ve la versión que operó bajo otra lógica, con otra intensidad, con otro nombre emocional. La transición entre entornos se ha completado con éxito. Todos los protocolos de separación funcionan dentro de los parámetros esperados. No se detectan filtraciones. Solo sabe que cuando la puerta se abre, algo en el aire cambia. Algo que no tiene que ver con el clima, ni con la hora, ni con el humor. Algo que tiene que ver con una ausencia que llegó vestida de presencia, y que su tarea, la primera tarea de su vida, la que nadie le asignó y sin embargo cumple todas las noches, es leerlo bien, leer el cuerpo, leer el silencio, leer el segundo que separa al padre que entra del padre que siente. Porque el amor, cuando tiene horarios invisibles, obliga a volverse experto en señales, y ese aprendizaje empieza antes de las palabras. ¿Qué significa ser padre cuando la mitad de ti no sabe que tienes un hijo? No hablo de abandono. No hablo de distancia geográfica, ni de negligencia, ni de desamor. Hablo de algo más silencioso, más estructural. Hablo del padre que está, que llega, que cumple, pero cuya presencia contiene un agujero que nadie ve. Porque la paternidad y la maternidad y cualquier forma de cuidado radical no es un acto puntual. No es un evento que ocurre cuando llegas a casa y preguntas cómo estuvo el día. La paternidad es una continuidad, un hilo que no se corta, una presencia que existe incluso cuando no estás en la habitación, porque el otro sabe, necesita saber, que puedes volver, que vas a volver, que cuando vuelvas serás el mismo que se fue. Pero ¿qué pasa cuando no eres el mismo? ¿Qué pasa cuando entre la despedida de la mañana y el abrazo de la noche hubo 8 horas que no existen? No 8 horas de trabajo. No 8 horas de ausencia común, de esa separación tolerable que todo vínculo necesita, sino 8 horas borradas. Un paréntesis donde fuiste otro, donde operaste bajo otra lógica, con otro nombre emocional, al servicio de algo que no tiene nada que ver con quien te espera del otro lado de la puerta.
El contenido emocional generado en el entorno inferior no se transfiere al entorno superior. Esta es una función de diseño, no un error. El niño no lo sabe. El niño te mira y ve continuidad. Ve un padre. Ve un cuerpo que huele igual, que habla igual, que lo levanta con la misma fuerza. Pero algo falta. Algo que el niño no puede nombrar, pero que registra en un nivel anterior al lenguaje. En el lugar donde se construye la confianza más primitiva. La que no dice confío en ti, sino que simplemente existe como suelo. Y ese suelo tiene una grieta que nadie puso ahí a propósito, que no se ve desde arriba, que solo se siente cuando pisas justo encima y algo cede 1 milímetro. Lo suficiente para que el cuerpo aprenda a no pisar ahí, lo suficiente para que el niño empiece a caminar con cuidado sin saber por qué. La paternidad dividida no deja marcas visibles, no deja gritos ni portazos, deja una textura, un algo que no cuaja del todo, como una fotografía que parece perfecta pero que, si la miras mucho tiempo, tiene un desenfoque casi imperceptible en el centro. Hay algo que el cuerpo del padre hace todas las noches y que nadie le enseñó. Un ajuste. Un recalibrado muscular que ocurre entre la puerta de entrada y el primer abrazo. Los hombros bajan. La mandíbula se suelta. Las manos, que durante 8 horas apretaron cosas que no puede recordar, se ablandan justo a tiempo para recibir un cuerpo pequeño que corre hacia él como si fuera seguro. Pero la ternura que ofrece no tiene raíz. No viene de una mañana acumulada, de un pensamiento durante el almuerzo, de un recuerdo a media tarde en el que se preguntó ¿cómo estará mi hijo? Viene de ningún lado. Se enciende como un reflejo entrenado. El cuerpo sabe qué hacer, pero el gesto llega vacío por dentro. Como una cáscara que tiene la forma exacta del amor sin tener su peso. Y esto es lo que nadie dice. Se puede abrazar con precisión y con vacío al mismo tiempo. Se puede sostener a un hijo con los brazos correctos y la memoria borrada. El cuerpo ejecuta. El alma todavía no llegó. Un padre que se reinicia cada noche es un padre que tiene que fabricar su ternura desde cero, que busca en su propio pecho las coordenadas del afecto como quien tantea una pared en la oscuridad, seguro de que hay una puerta pero incapaz de encontrarla a tiempo. ¿Y el niño? El niño no entiende esto, pero lo registra en un lugar anterior al lenguaje, anterior al pensamiento, en esa zona del cuerpo donde se instala la primera certeza de la vida, que alguien está ahí, que ese alguien va a seguir estando, que cuando mire hacia arriba va a encontrar un rostro y ese rostro va a devolverle algo, una señal de que existir es bienvenido. Pero el rostro del padre que acaba de cruzar la puerta no devuelve nada todavía. Está ahí, sí, sonríe incluso. Pero los ojos tienen un retraso, una latencia, como una pantalla que carga lento. Y el niño mira ese rostro buscando confirmación y encuentra algo peor que el rechazo. Encuentra un espejo que tarda en encenderse. Y en esa fracción de segundo aprende algo que no va a poder nombrar en décadas. Que su presencia no basta para convocar al otro, que tiene que hacer algo, ser gracioso, ser brillante, ser invisible, para que el espejo finalmente reaccione. Hay un psicoanalista que le puso nombre a esto, Winnicott. Dijo que lo que un niño necesita no es un padre perfecto, necesita un padre suficientemente presente, y esa presencia no se mide en horas, sino en continuidad, en que quien sostiene recuerde haber sostenido antes. Lo llamó holding, no cargar, no proteger, sostener como quien crea un suelo para que otro pueda caerse sin romperse. Pero el holding necesita memoria, y la memoria es exactamente lo que el sistema corta. El procedimiento de separación está diseñado para optimizar ambos entornos. Lo que ocurre en el nivel inferior no contamina el nivel superior. Lo que ocurre arriba no distrae lo de abajo.
La eficiencia emocional se maximiza cuando cada contexto recibe la versión más adecuada del sujeto. No hay pérdida, hay distribución. Distribución. Como si el amor fuera un recurso que se puede asignar por turnos. Como si un hijo necesitara una porción del padre y el trabajo otra, y la suma diera un ser humano completo. Pero no da, nunca da. Porque lo que un hijo necesita no es una porción, es una persona entera que elige estar. Y elegir estar significa llegar con todo, con el cansancio, con la frustración, con los restos del día que fue difícil. Porque eso también es presencia. Eso también es información que el niño necesita para entender que el mundo existe más allá de él y que aún así lo eligen. Cuando le quitas a un padre la fatiga, la ambigüedad, el conflicto entre lo que quiere y lo que debe, cuando le entregas un padre emocionalmente esterilizado, le quitas al hijo la oportunidad de aprender lo más importante, que el amor no es un estado puro. Es un esfuerzo impuro que se renueva cada día, a pesar de todo. No hace falta haber pasado por un ascensor quirúrgico para reconocer esto. Piensa en el padre que llega a casa después de 10 horas y se sienta en el sillón con el teléfono en la mano. Está ahí, su cuerpo está ahí, pero su mente sigue en la reunión de las 5, en el correo que no respondió, en la evaluación trimestral que lo tiene entre la cuerda y el abismo. El niño le habla, le cuenta algo del colegio, algo sobre un dibujo, algo que para el niño es el centro del universo. Y el padre dice, ¡qué lindo!, sin levantar la vista. Y el niño recibe el mensaje. Lo que me pasa no es suficiente para traerte de vuelta. No es crueldad. Es severance cotidiana. La amputación suave que el sistema laboral practica todos los días sin bisturí. Piensa en la madre que vuelve al trabajo 6 semanas después del parto, o 6 meses, o 1 año, no importa cuándo, y tiene que aprender a dejar de pensar en el bebé para poder funcionar. Tiene que construir un tabique interno entre la leche que baja y el informe que sube, entre el llanto que imagina y la sonrisa profesional que presenta. Y cuando alguien le pregunta cómo está, dice, bien, adaptándome. Porque decir la verdad, que se siente partida, que una parte de ella sigue en la casa oliendo la cabeza de su hijo, no es compatible con la lógica del espacio al que acaba de entrar. La reincorporación al entorno laboral requiere compromiso pleno. Las distracciones externas disminuyen la calidad del rendimiento y afectan al equipo. Se recomienda mantener la separación entre ambos contextos para garantizar el funcionamiento óptimo. Tu hijo estará bien, tú también. Pero estar bien no es lo mismo que estar entero. Y aquí aparece la herida que nadie cuenta. No es solo que el trabajo te aleje del hijo, es que el trabajo te entrena para que la separación se sienta normal. Te enseña que la fragmentación es madurez, que un buen profesional, un buen padre moderno, una buena madre contemporánea, es aquel que puede cortar limpio entre contextos, que no arrastra, que no contamina, que llega a casa y está presente, como si la presencia fuera un interruptor y no un proceso lento, frágil, que necesita tiempo para desplegarse. El niño, mientras tanto, desarrolla su propia versión de la escisión. Aprende que hay un padre de la mañana y un padre de la noche, que hay una versión apurada y una versión tierna, que el amor tiene horarios y el horario tiene bordes duros, y empieza a ajustarse, a no pedir demasiado cuando siente que el padre acaba de llegar de lejos, a esperar, a leer el cuerpo del otro antes de acercarse, como un animal que detecta si el territorio es seguro. Eso no es resiliencia, es adaptación al abandono estructural, es aprender a necesitar menos para no sufrir la ausencia. Y cuando ese niño crezca, va a repetir la estructura, va a amar en turnos, va a estar presente con el cuerpo y lejos con la cabeza, va a decir, estoy aquí, mientras sus ojos buscan la pantalla. Y cuando alguien le pregunte por qué no puede entregarse del todo,
no va a saber responder, porque la herida no tiene nombre, no tiene escena fundante, no hay un trauma con fecha y hora. Solo hay una textura, la sensación de que el amor siempre tiene una puerta que se cierra en algún momento y que del otro lado hay algo que no te pertenece. Hay una escena que no sale en ninguna serie, que no tiene guión ni banda sonora. Es la escena del padre que se despierta a las 3 de la mañana y va al cuarto de su hijo y lo mira dormir. Y en ese momento, solo en ese momento, siente que todas sus partes están juntas, que no hay versión laboral ni versión doméstica, que no hay procedimiento ni protocolo. Solo un cuerpo grande mirando a un cuerpo pequeño en la oscuridad, con una ternura que no tiene horario, ni rendimiento, ni nombre. Y entonces piensa, esto es lo que soy cuando nadie me divide. Pero suena la alarma, y empieza otra vez. Y en el ascensor, camino al piso de abajo, por una fracción de segundo, algo en el pecho se aprieta, algo que no puede recordar, pero que el cuerpo no suelta, como una mano que sostiene algo invisible, algo del tamaño exacto de un niño dormido. Y el sistema dice: no te preocupes, eso que sientes no es tuyo. Pero lo es. Siempre lo fue. Y tal vez la pregunta que este episodio deja no es cómo reparar la fractura, no es cómo ser mejor padre, ni cómo equilibrar mejor el tiempo. Tal vez la pregunta es más simple y más devastadora. ¿Cuántas veces has abrazado a alguien con el cuerpo entero y el alma en tránsito? ¿Cuántas veces has estado presente con la forma exacta del amor, pero sin su contenido? ¿Y cuántas veces alguien te abrazó así a ti y tú, como aquel niño, decidiste que eso era suficiente? El niño sigue corriendo hacia la puerta todas las noches y sigue frenando un segundo antes. Ese segundo es la medida exacta de lo que el sistema le enseñó sobre el amor, que siempre hay que verificar antes de entregarse, que la presencia no se da por sentada, que el cuerpo del otro es un territorio que hay que leer antes de habitarlo. Ese segundo, si nadie lo interrumpe, va a durar toda la vida. Fin del ciclo de revisión emocional. Todos los protocolos se mantienen estables. El sujeto puede continuar. Pero el niño dentro del sujeto no pregunta si puede continuar. Pregunta si alguien va a estar entero cuando llegue.